Vamos a dialogar ahora con un periodista, un analista, me refiero a Marcelo Biasati, para un poco conocer y hacer un balance de lo que aconteció en este 2022 también y de lo que se viene, ¿no? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, querido. Gracias por acompañarnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el lugar del globo donde estén nuestros oyentes, Así es. porque claro, al ser global, Distintos horarios y distintos la suerte momentos es en loca cada y lugar del hay que mundo. ver a Es qué cierto. hora te toca, Sí, ¿no? exactamente. Bueno, algunos dicen, Bueno, yo che, creo que estamos madrugando, estamos trasnochando, estamos transitando la tarde, pero bueno, nos encanta tener justamente, viste, esta variabilidad de alternativas y de opciones, ¿no? Porque de alguna forma, Marcelo, vos sabés que esto nos permite, y que lo he descubierto justamente en los últimos años, en los últimos meses, ¿no? Cómo la gente, inclusive muchos argentinos que están girando por el mundo, se meten para saber qué es lo que pasa en su propia patria, ¿no? Y los extranjeros que también quieren conocer toda esta vorágine, esta locura ibero o latinoamericana, que se ha dado con un despertar distinto, diferenciador en los últimos años, ¿no? sí, y además hay una cuestión, convengamos que Argentina también tiene como un ritmo propio, Oh, más allá de cómo sea el ritmo del mundo. exactamente. En cualquier momento La- la- te sorprendes, pero y te impactás con cosas que son increíbles, ¿no? sí, Argentina es un país de vértigo. Totalmente. Yo creo que si hay algo que lo define es un país de vértigo. Y sí. Un país de vértigo porque de repente, eh, nada, hasta los economistas o algunos premios Nobel han dicho, bueno, que hay como distintas clases de países, de un bloque del otro, Japón y Argentina. O sea, Japón como el organizado y Argentina, eh, donde la variabilidad del cambio es una constante. Sí. Ujú. Creo que este año, y ya un poco volviendo al tema de la reflexión, Sí. de grandes temas globales, nos toca un año donde, en tal caso, la virulencia de la pandemia del COVID-19 parece ser menor. Esto no quita que mañana pueda aparecer una cepa que modifique, pero el tema del avance de las vacunas, más que nada de la vacunación, de esta Ujú. búsqueda de la inmunidad del rebaño, modificó un año en el globo donde, recordemos el año pasado, el tema de los permisos, el Claro. tema de que La no había ferocidad, como vos vuelos. decías, fuera de micrófono y de cámaras de la pandemia, lo que nos ha llevado y cómo tuvimos que readaptarnos y acomodar nuestro sistema de vida, ¿no? Sí, además un poco, si se quiere, el tema del mundo globalizado. Antes una Ajá. peste demoraba 15 días en llegar en un barco y entonces de repente había la medida de una cuarentena y de repente el hotel de los inmigrantes. Sí, Digo, porque esto parece muy viejo y no es tan viejo y claro. forma parte No pasó de, hace mucho, claro. claro. Y de redefiniciones, en tal caso, si se quiere, del rol de los estados, del valor de las fronteras. Ajá. Y hoy esto agudizado con un elemento eh, que ha precipitado cambios que se suponían que iban a demorar más. Ujú. Ejemplo, la guerra de Ucrania. Claro. Otro Ejemplo, tema que impactó, que nadie creía que se iba a llegar a esta situación y durante tanto tiempo, ¿no? Porque habitualmente donde hay una potencia metida justamente en este tema, se suponía o se cree que la cosa va a ser mucho más rápido. Si no, acá fíjate, en esta situación puntualmente es todo lo contrario, ¿no? Es un tema que está dando para mucho más, que da para largo tiempo, por lo que se ve. a ver, es una guerra, cuando hay un viejo proverbio hindú que dice, cuando dos elefantes se pelean, el primero Sí. que pierde es el pasto. Ujú. Y creo que en este tema está el tema de Ucrania. Si Estados Unidos no quiere, como lo ha tratado de evitar para la escalada de una confrontación nuclear, tener un contacto directo con Rusia, lecciones que se vienen después de la Guerra Fría, lecciones que vienen de la época de la URSS. Sí. Ahora bien, ¿qué es lo que produjo la guerra de Ucrania? ¿Qué es lo que produjo también, si se quiere, eh, la pandemia? En principio, lo que produjo, lo que, si se quiere,
dinamizó, hizo más ágil, es esta idea del cambio de la globalización. Ajá. ¿A qué me refiero como concepto de globalización? Globalización tras la caída del muro de Berlín decía, las empresas van a empezar a ocupar el rol de los estados, libre circulación de los bienes de capitales, Ujú. no importa dónde se haga mientras se haga barato, eh, la no necesidad de las fronteras, bueno, la no necesidad de las fronteras ya lo marcó la pandemia. Ujú. Si hay algo que nos pusieron fue una Ahí frontera, está, los que claro. vivimos, los que vivimos en Argentina, para salir de la ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires teníamos que tener la aplicación Claro, y que nos dieran el permiso para pasar, claro. y hasta en la provincia el permiso entre municipios. Una cosa de O locos, ¿no? sea, si uno quiere hablar de una atomización, ¿sí?, geográfica, pero también de una recuperación del rol del Estado, donde las empresas hay ciertas situaciones sobre las cuales no pueden abarcar esta idea global de la que se tenía, digo, que uno tuviera la mejor prepaga no significa que le garantizara tener acceso a un respirador. O sea que eso fue una clara demostración de que las cosas no eran como se intentaba mostrar hasta hace un poco tiempo atrás, ¿no? No eran, y además en esta recuperación de roles del Estado, algo que se viene y que forma parte de lo que vamos a transitar y ya estamos transitando, que es el capitalismo estratégico. ¿Qué significa capitalismo estratégico? Los estados quitan ciertos elementos de la lógica del mercado para garantizar, ya sea la defensa, ya sea la supervivencia industrial o comercial del estado en el cual habitan. Eso no es un alto, Entonces, de alguna manera no es un alto riesgo justamente para las sociedades que no están en un momento de acompañar esos procesos de cambio porque socialmente y económicamente no están en condiciones de poder sostener esos cambios del sistema, Marcelo. primero, el sistema cambia Ujú. porque ya estamos hablando de un multipolarismo. Claro, Más allá de lo que detente Estados Unidos, hay actores económicos, llamado China, sí. llamado en Asia la India, que a nosotros no nos influye tanto, pero estamos hablando de un Pero que país que dentro está, de claro, poco. que está con una movida y un fortalecimiento constante y permanente que ejerce también su presión con el resto de los sistemas económicos internacionales, ¿no? A ver, estamos hablando del país que dentro de poco va a tener mayor cantidad de población en el mundo. Por eso, Y si juntamos a la India y China, olvídate. eh, somos el resto del mundo. Ahora bien, ¿qué es lo que se produce con este cambio de no importa dónde se produzca que sea barato? La pandemia mostró que esto no es así, que de repente que algo esté en el otro lado del mundo, cuando hubo pandemia la logística no significaba que te pudiera entregar en tiempo y forma, Ajá. y el capitalismo necesita el tiempo y forma para mantener su lógica de producción en el mercado. Ahora bien, esto genera esta búsqueda del capitalismo estratégico, anclado también en la necesidad de la reforma de la matriz energética, la búsqueda y la guerra por los recursos. Entonces, elementos que antes parecían de segundo plano pasan a ser en este capitalismo y en esta transformación la búsqueda de la avidez, por ejemplo, del triángulo del litio. Ujú. Por Que es ejemplo, otro, es otro temita esto que vos estás haciendo referencia que va a tener un tremendo impacto en el futuro, ¿no? En países puntuales como son algunos de Latinoamérica, incluida la propia Argentina, ¿no? a ver, en el futuro es ya. El futuro Por es eso, está acá a la vuelta de la cómo. esquina. El futuro se está dando, por ejemplo, eh, la diferencia entre Evo, que plantea hacer una especie de OPEP de la Organización de Países Productores del Petróleo, pero para los productores del litio, para manejar el precio en el mercado Sí. y que no sean vapuleadas por las necesidades de deudas externas, ¿sí?, el precio internacional del producto. Un Chile que lo considera material estratégico, le aplica una retención parecida a la que Argentina le aplica a la soja,
por el cual Chile obtuvo el año pasado 1.900 millones de dólares nada más que de regalía de litio, Mm. a la Argentina, que está consiguiendo una inversión rápida, barata por su inseguridad jurídica, donde el litio paga el mismo impuesto que una pizza. Claro. Ahora, ¿no hay una viveza criolla, Marcelo, encubierta justamente de parte de los dirigentes o de los gobernantes provinciales que se meten en ese juego para sacar provecho de la situación momentáneamente y después le generan un descalabro a esa riqueza que tienen estas naciones como son la Argentina y otros países del área Mercosur? Bueno, pero lo que pasa es que también acá voy al marco jurídico. A ver, Porque, por ejemplo, ¿qué pasa cuando empiezan a tallar unidades subnacionales? ahí está. Según la Constitución argentina, los dueños de la riqueza son las provincias. Entonces las provincias ya son las que negocian directamente. Ujú. Y la capacidad de negociación de una provincia no es lo mismo que una nación. Entonces vos tenés hoy un Jujuy que negocia con BMW, pero que Sí, negocia con el gobierno de la India, que se quiere insertar China, pero a su vez sí. están capitales de Estados Unidos y aparecen capitales británicos disfrazados dentro de los socios del Commonwealth, como pueden llegar a ser Canadá y Australia. Ujú. Entonces, hay una guerra por los recursos. ¿Por qué? Porque se está buscando esta necesidad estratégica de tener los recursos para sostener el capitalismo del siglo Sí. XXI, que es un capitalismo básicamente tecnológico. Ujú. Ahora, esa viveza o ese olfato que tienen algunas potencias internacionales, porque evidentemente están en la búsqueda de fortalecer sus estructuras económicas y financieras, ¿no está siendo evaluada por los argentinos, los chilenos o los propios bolivianos? ¿O vos crees que ya ahora empezó a haber una concientización para tratar de valorizar esos recursos naturales que son fundamentales? Yo creo que no hay. Yo creo que Argentina tiene una inseguridad jurídica sobre este tema. Ujú. Consecuencia, si se quiere, de su grieta política y consecuencia sobre la disparidad de intereses que tienen que ver en la relación entre nación y provincia. ¿Dónde lo tenemos? En la cocina chica, en los problemas de la coparticipación. No me quiero ir a la Corte Suprema de Justicia y llevarlo a lo doméstico, pero en realidad lo que estamos planteando con este escenario y con estos recursos es que tiene que haber una nueva forma de coparticipación y una nueva forma de relacionamiento en conjunto para poder expresar cómo es nuestra capacidad de negociación con el extranjero en un momento en el cual el mundo se está reposicionando. Ajá. ¿Y cómo influye este tema de la inflación mundial? ¿Cómo va de alguna manera insertándose en estos países que están en pleno desarrollo con esas riquezas naturales? Si a mediano plazo no son bien aprovechados o controlados por los organismos del Estado o los gobernantes de turno, Marcelo. Bueno, yo creo que esto tiene que ver con la disparidad y el precio específico de cada país en particular. Ujú. ¿Sí? Y con esto quiero salir de la grieta, pero de repente, por Sí. ejemplo, Brasil tiene una inflación del 5,5% en relación a una Europa que la tiene el 11%. Ajá. O sea, Brasil con la cantidad de recursos y con la, si se quiere, continuidad de temas de la estrategia en relaciones exteriores de la coherencia de su Itamaraty, Sí. está en condiciones de una mejor negociación de actor económico, si se quiere, lo primero que dice Lula, bueno, vamos a rearmar nuestra relación con la Unión Europea. La Unión Europea tampoco tiene muchos lugares del mapa donde desembarcar, Claro. porque África está dividido entre el capital chino, Ujú. recordemos que China condonó el 50%, la deuda externa del 50% de los países de África, y por el otro lado tenemos la última estrategia norteamericana de Biden de volver a tratar de insertarse para no perder África. Claro. Ahora bien, la riqueza de América Latina
se va a dar porque va a captar capitales, especialmente de la Unión Europea, porque no tiene otro lugar en el mapa, porque su principal mercado está en guerra. El principal mercado consumidor de Alemania era Rusia. Claro. Y hoy tiene que buscar mercado por otro lado. ¿Y dónde Eso está ha ese generado mercado? también una desesperación, tanto de Alemania, de Italia, de España y de otros países de la región, que están en un serio problema, ¿no? De alguna manera eso va a beneficiar a países como Brasil o la Argentina, indudablemente si saben hacer las cosas bien como debería hacerlo, ¿no? Bueno, por eso yo creo que ahí está una oportunidad, pero en ese punto nosotros tenemos un problema doméstico por el cual desgraciadamente medimos el mundo, que se llama grieta. Ajá. ¿Y la corrupción no va de la mano de eso? ¿Esa grieta no genera también un aprovechamiento, Marcelo, de cierto dirigente inmoral perverso que especula con eso también para sacar provecho de la situación? Bueno, cuando yo hablé el tema de la inseguridad jurídica, porque todo el mundo dice, no, las empresas se instalan por la seguridad jurídica. Eh, Las empresas extractivas mineras en África, no precisamente por la seguridad jurídica, se han instalado en la historia de África. sí. Y la inseguridad jurídica ha permitido que los imperios, a través de la ley del más fuerte, impongan la seguridad de su garrote. Ujú. Ahora, nosotros tenemos un enorme grado de inseguridad jurídica. La inseguridad jurídica que nosotros damos permite, eh, voy a hablar de esto que va a sonar muy ideológico, pero lo quiero sacar, pero tiene que ver con el concepto. A ver. Un escritor, ¿sí?, histórico, Raúl Rescalabrini Ortiz, en un libro que se llamaba Ferrocarriles Argentinos, hablaba de la Ajá. desorganización organizada. Sí. ¿Y qué era Ujú. la desorganización organizada? Ciertos lugares del estamento de la administración pública que parecerían muy desorganizados, pero en realidad están organizados para que delinca la élite que tomó como coto de casa ese lugar. Ahí está. Y esto se produce básicamente con actores que no tienen problema en repartir billetes en época de elecciones para comprar legislaturas del partido dominante o de la primera oposición, porque en realidad lo que quieren es la mayoría de los votos para que se puedan dar acuerdos que se suponen marcos logrados por consenso, que en realidad son ganados por billeteras. Ujú. Y ese es el tema del cual uno tiene que estar abierto, y tiene que estar abierto ya no de lo que es en el Congreso de la Nación, sino en cada una de las legislaturas Claro, a provinciales, nivel regional. por esto que estaba planteado de lo que produce la Constitución al darle a las provincias el manejo de recursos, donde las unidades subnacionales hablan y manejan ciertas riquezas que tienen como si fuera la Cancillería General de un país, sin tener todavía el expertise para esa capacidad de negociación. Ahí tenemos un temita interesante, esto que vos estás comentando, porque abre, o sea, un espectro, un abanico con un montón de cuestiones. Seguramente que la gente no tiene idea, pero tendríamos que preguntarnos cuál fue el papel justamente, ¿no?, de los políticos y de los funcionarios de la Argentina, específicamente, que se quedaron detrás de los acontecimientos, porque seguramente Estados Unidos también en su momento cometió un gran error de dejar olvidado el patio trasero, y ahora probablemente se da cuenta que tiene urgentemente que recomponer esa situación, porque se le metió China, se le metió Rusia, se le mete Irán y otras potencias internacionales, y están perdiendo capacidad justamente de lo que es el desarrollo o el mantenimiento o el intercambio comercial con un tema de la industrialización y la tecnología que va en avance constante, ¿no? ¿Cómo queda esa situación hoy por hoy en este contexto internacional? Bueno, por eso estaba hablando del barajar, por eso estoy hablando de la relocalización, y también estoy hablando de la logística. Ajá, Si se quiere, en algún punto es la situación de la hidrovía, claro, ahí donde tenés también Argentina tiene otro temita. un gran tema con China, Sí, pero por el otro lado, desde, desde eh, Paraguay, la hidrovía la hace con la parte de ingeniería del ejército de los Estados Unidos. claro.
Y circula, Entonces, circula el 90% de las embarcaciones son de origen paraguayo, ¿no? O sea, hay un sistema también increíble de estas cosas, ¿no? claro, claro. O sea, esta situación que no se clarifica adecuadamente en la Argentina, que bueno, está bien porque beneficia a un grupo empresarial, ponerle paraguayo, que está dentro del ámbito tal vez de los acuerdos del Mercosur, pero ¿por qué la Argentina siempre va detrás de los acontecimientos? Se presta a estos juegos que generan sospechas, ¿no? O sea, generan sospechas porque los políticos, complotados con dirigentes que ya conocen el negocio que tienen que hacer con las empresas del Estado o con los propios circuitos comerciales que pueden darle rédito, no se transparenta, o sea, a través del Parlamento, a través de los representantes, esto no se analiza y no se controla adecuadamente. O sea, esa inmoralidad, fíjate vos, Marcelo, que lamentablemente nadie lo ve. Por ahí lo analizamos nosotros, algunos comunicadores sociales, para tratar de ver si esto se pone en la palestra y se discute, para que realmente no sigan siendo los grandes negociados de los vivos de siempre, ¿no? De los oportunistas que aprovechan las cuestiones puntuales, socioeconómicas que se dan en un país para meterse, viste, en los grandes negociados, ¿no? Bueno, parece que lo perdimos, ¿eh? Pero bueno, estábamos intentando analizar un poco esto que está planteando Marcelo Biasati, realmente un periodista, un comunicador social que intenta de alguna manera darnos una data que lleve un poco a transparentar la situación que se vive en la región. Intentamos ver si podemos reconectar, si no, bueno, vamos a ver qué pasó, se pinchó la comunicación lamentablemente, pero Marcelo bien lo analizaba esto, ¿no? Como familia que integra él con un grupo de hombres que han estado durante muchos años en el periodismo nacional, como Santos, como su propia hija, que está dentro del ámbito de la comunicación, y él mismo conocen y son estudiosos de estas cosas que suceden. Pero bueno, lamentablemente no nos quedó pendiente ahí un poco este cierre que intentábamos hacer. No podemos reconectar, ¿no? Lamentablemente perdimos la comunicación. Vamos a intentar hacerlo en un próximo diálogo con Marcelo Biasati, que nos estaba hablando y dando bastante claridad algunas de las inquietudes y preguntas que le veníamos realizando. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.